Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos en las Voces de Cambio y vamos a tratar el problema de los estudiantes ante el paro en la Universidad de Michoacán. Hemos invitado para eso a la compañera Itsuri Cruz de la Facultad de Historia y el compañero Alejandro Cortés de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Nos van a explicar ellos cómo ven el movimiento, cómo están viviendo los estudiantes el movimiento estudiantil, cuáles son sus visiones de qué están haciendo los estudiantes, qué piensan hacer, si es factible movilizarlos para que exijan pues que se les cumplan sus derechos de tener derecho a la educación, sus clases, etcétera. No sé quién quiera comenzar. Sí, pues en realidad la comunidad estudiantil frente al paro ha sido la respuesta muy heterogénea. Hay compañeros que han formado, por ejemplo, colectivos o han reunido y tratado de sacar comunicados para informar a la población, pero también en su mayoría les interesa más como ir solo por la calificación. Entonces, pues no se han involucrado tanto como en las actividades que se han estado llevando a cabo, como que les interesa más llegar a clase, tratar de sacar el semestre y irse a sus casas, ¿no? Incluso hay algunos que toman el paro casi como vacaciones, pero creo que como estudiantes nos da luces el que se estén empezando a organizar en algunos colectivos o en algunos frentes, porque pues evidentemente el que no exista un presupuesto o el que no haya un presupuesto para la universidad no solo afecta a los sindicatos o a los profesores, a las y los trabajadores, sino también directamente a nosotros y nosotras como estudiantes, ¿no? Al no estar asegurando pues el derecho que tenemos a la educación, ¿no? Y también a la sociedad en general pues afecta el que no haya un presupuesto a la universidad, porque pues como universidad pública se sostiene de los impuestos que paga la sociedad, ¿no? O sea, no es que el presupuesto venga del bolsillo del rector o no es que el presupuesto venga del bolsillo del gobernador, sino es dinero que ya se está otorgando por parte de la sociedad, ¿no? Y por ende tiene que recibir esa educación, es nuestro derecho y es la obligación pues que se tiene que dar, porque el dinero ahí está. Lo que falta es transparentar esos gastos, ¿no? Es ver en qué se está gastando el dinero de la universidad y encauzarlo hacia donde debe ser, que es asegurar el derecho a la educación y asegurar los derechos de los sectores dentro de la universidad, ¿no? A ti misma, perdón Alejandro, un ratito te damos el micrófono. Tengo entendido que la Facultad de Historia ya retomó clases, algunas secciones o ya todos los maestros. Pues como sección sindical, me parece que llamaron a estar a clase, ya está en clases regulares. ¿Sí? O sea, eso lo hicieron a partir de esta semana. ¿Qué apreciación? Yo sé que va a ser muy complicado para ti expresar esto, ¿no? Muy complicado, pero simplemente lo puedes dejar correr. Simplemente la pregunta sería: ¿consideras que los profesores de la Facultad de Historia están actuando éticamente de acuerdo con un compromiso que tuvieron con su sindicato de acatar un acuerdo que surgió no de una sección sindical, sino surgió de todos y cada uno de los representantes de las secciones sindicales? Entonces, yo sé que es muy difícil eso, ¿no? Contestarlo, pero bueno, al final de cuentas, ¿qué les podemos enseñar los profesores a la universidad, aparte de la materia, que eso se puede uno encontrar en cualquier parte, ¿verdad? Hoy más que nunca, pero lo importante es el actuar, el ser como persona? Pues sí es difícil como tomar una posición. Lo dejas pasar. Ajá, mejor. pero, Sí, por pero estoy de acuerdo. Represalias. No, pero estoy de acuerdo en que, bueno, estas relaciones entre el paro y lo que se tiene que hacer es dialéctico, pues también las condiciones pues van cambiando por diversos factores, ¿no? O sea, tanto, por ejemplo, cómo actúan los sindicatos, cómo responden las bases, cuáles las discusiones que se dan, qué acuerdos se toman, pero estoy de acuerdo en que es tarea de todos y todas
el defender la universidad pública, ¿no? El defender la transparencia, el defender la democracia, el exigir un presupuesto, y el empezar a organizar, pues actuar, ¿no? Para que defender la universidad pública, ¿no? Sí. En las escuelas donde porque tengo entendido que hay algunas escuelas que ya están trabajando en algunos grupos o más grupos, los profesores que han regresado a clases, insisto, quiero repetirlo, transgrediendo un acuerdo al que se comprometieron como miembros de un sindicato, lo que habría que hacer es quizás revocar, decir, no queremos hacer esto, pero todos, no solamente yo. Si estos profesores están dialogando en torno a este problema que tenemos en la universidad. Alejandro, si tú te das cuenta de algunas facultades donde hay grupos, porque si hay grupos de los maestros que están pagando, se les paga por hora, están asistiendo a clase, si los profesores que están asistiendo a clases están hablando sobre este problema, o nada más simplemente regresaron a clases y decir, como que no pasó nada, simplemente como cortamos el rollo de película y decimos ya nos juntamos, ya empezamos a clase otra vuelta. Pues nos hemos dado la oportunidad de platicar con diferentes compañeros de diferentes facultades sobre qué es lo que está pasando, cómo están desarrollando su vida académica, y la mayoría coincide en que los maestros que están en activo dando clases no les explican sobre la problemática. Incluso algunos los confunden, o en lugar de ayudar a decir, a aclarar la situación, pues terminan ayudándole a rectoría, ¿no? o reproducir la versión oficial que culpa a los sindicatos y a los estudiantes de la crisis. Entonces yo creo que sí es muy complicado. No sé cómo lo estén viendo en historia. Ellos hicieron el llamado para convocar y para difundir la problemática y también para sumarse a la defensa de la educación pública, pero creo que finalmente no se está dando ese enfoque. Entonces yo sí cuestionaría un poco la decisión de los compañeros por esto precisamente. Pero sí vería, yo no estaría tan en desacuerdo con que los compañeros se regresaran de sus casas y estuvieran recibiendo clases, pero tendría que ser también conjuntando como acciones de difusión, como de discusión, tratar de fortalecer espacios en los que pudiéramos seguir con la defensa de la educación pública. Pudiera ser, no sé, la mitad de la clase nada más que nos dieran una revisión de los trabajos, de las tareas, y que la otra mitad pudiéramos ir a fortalecer, por ejemplo, el plantón, ¿no?, que se está convocando. Y yo creo que por ese lado solamente yo creo que se pudiera reflejar de manera positiva. Sí, yo creo que eso también coincido contigo, Alejandro. Yo creo que la única forma de llegar a otra vuelta, tener una comunicación directa con los estudiantes, es estando en clases, ¿verdad? Porque si llega uno únicamente a informar, los alumnos no van a ir. Pero si ya llegan a clases y decir, miren, está pasando esto, ¿cómo lo ven ustedes? Porque nosotros los profesores queremos que nos paguen, ustedes quieren clases. Entonces, ¿cómo poder juntar estas dos posiciones en una sola? Es decir, pues para que tengamos clases y ustedes cobren, necesitamos movilizarnos para poder lograr pues lo que nosotros estamos planteando. Más o menos, ¿cuándo regresó esta facultad de historia? Creo que esta semana. Esta semana, o sea, les queda de esta semana y la que viene de clases. ¿Y ha habido alguna convocatoria ahí dentro de la facultad de estudiantes pues, no, qué sé yo, de decir, pues vamos a ver cómo le vamos a hacer para pues para que no se vuelva a interrumpir esto, no sé, en junio o no sé? Sí, pues platicando con las y los compañeros, se está planteando una actividad como un panel de información a las y los compañeros de la facultad para que entiendan un poquito como la problemática, porque como decía, la mayoría de veces nada más van a su clase y lo que pasa en la universidad pues no les pasa por la cabeza, ¿no? Entonces este panel tiene como tarea primero como informar, ¿no?, qué es lo que está sucediendo en la universidad, por qué no hay presupuesto, que tiene que ver con la antidemocracia, que no hay transparencia, desvío de recursos, etcétera, y irlos involucrando un poquito, ¿no? Es lo que se está haciendo, por ejemplo, lo que se plantea en la Facultad de Historia, pero ya como estudiantes, así en general, de varias facultades, pues también se está llamando una asamblea estudiantil, que es hoy a las 4
en la secundaria popular atrás del colegio de San Nicolás. Esto también con la idea pues de organizarnos, ¿no? Como sector estudiantil, que no tenemos un referente único, sino que estamos un poquito como desperdigados o desinformados. Entonces, para empezar a juntar una fuerza y junto con los otros sectores que también incluyen a la universidad, pues tratar de hacer algunas actividades, ¿no? Antes de que nos vayamos de vacaciones, porque el sector estudiantil pues prácticamente se queda en cero, ¿no? En vacaciones. Pues yo les voy a platicar una historia. Yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la época en la que, pues el 68, en cada escuela había lo que se llamaba un comité de lucha. ¿Sí? Entonces ese comité, en cada una de las escuelas a veces se juntaban y todos decían, ¿qué vamos a hacer? Esto. Entonces, pues eso es lo que creo que falta en las escuelas. Yo no, por ejemplo, en mi escuela, los estudiantes cada quien por su lado, no hay un comité estudiantil que diga, a ver, vamos a tener esta problemática con estos maestros, no sé, las problemáticas que tengan, no, o sea, cada quien los resuelve de forma muy particular, ¿no? Entonces, eso yo creo que debilita mucho la posibilidad de que ustedes asuman una actitud pues en defensa de sus derechos, ¿no? Porque ahí conocemos compañeros, bueno, yo no los considero compañeros, pero profesores que son bastante nefastos, acosos, piden dinero, etcétera, etcétera, y los estudiantes, ¿no? Tiene que ser individual o a veces un pequeño grupo el que se opone a esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto tendría que dar como resultado que hubiera comités de lucha en todas y cada una de las escuelas, ¿no? Y que decir, ¿qué vamos a hacer, no? En el caso particular de la Facultad de Químico-Farmacobiología, pues ya hay algunos esfuerzos que se han estado realizando ya de un tiempo para acá, precisamente para tratar de defender un poquito a los estudiantes, porque pues vemos que nuestros representantes estudiantiles, los consejeros universitarios, no representan realmente los intereses de su comunidad universitaria. ¿Cuál representan generalmente? Representan el interés de la política que se implementa desde rectoría, sea cual sea esta política. Ellos hemos visto que su política de conducción ha sido acorde a estos intereses y no se ha dado una respuesta crítica que realmente pueda contribuir a destrabar los problemas que enfrenta la universidad. Entonces, hemos visto que en la facultad pues ha habido un trabajo pequeño, pero un esfuerzo bastante considerable. Se han solidarizado con diferentes causas, por ejemplo del sismo, se estuvieron recabando víveres, estuvieron convocando también para estar al pendiente de lo que pasó en el año pasado en el momento de experiencias rechazados, sin incitar a la violencia. Y en el problema actual pues han estado muy, muy sensibles y muy solidarios con la causa de los maestros, de los trabajadores, que es una causa, algunos sí entienden que es una causa que nos perjudica a todos y que está en riesgo la educación pública. Hay algunos que no también, hay algunos que pero no son tantos. Sí. Entonces, esta organización y comunicación entre los diferentes, no sé, grupos que están defendiendo los intereses de los estudiantes es primero crearlos en todas y cada una de las instituciones, cada una de las escuelas, y después decir, pues, cómo nos articulamos, ¿no? Porque tenemos el mismo problema, o sea, este problema del paro lo están recibiendo los 50,000 estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer los estudiantes ante este paro? Sí, claro. ¿Qué tenemos planteado? Y cada uno va a tener una visión bien diferente. Los ingenieros tendremos una visión y los estudiantes, simplemente por el lenguaje que manejas ahorita, los ingenieros diríamos, ¿qué dijiste eso de dialéctica? Como qué quiere decir, ¿no? Y cosas que nos enriquecerían mucho. ¿Con qué se despedirían ambos? Pues con la idea de que a eso es a lo que aspiramos, ¿no? Como estudiantes, el empezar a organizarnos, sobre todo como dice Alex, hay pues algunos que todavía no entienden la problemática, no porque no tengan como esa capacidad de entenderlo, sino porque a veces hace falta, la gente está en el ánimo de hacer algo,
pero hace falta un referente precisamente, ¿no? Que nos conjunte como para sacar actividades y que juntos, pues, porque los mismos que no pagan salarios, por ejemplo, los sindicatos son los mismos que recortan nuestro derecho a la educación, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, hay que ir conjuntando esfuerzos para defender la educación pública. Alex. Igual hacer el llamado a toda la comunidad estudiantil y la comunidad universitaria en general, y también invitarlos para que nos acompañen el día de hoy allí en la Secundaria Popular a las 4 de la tarde y podamos en conjunto sacar algunas propuestas que... Y hay un plantón que tiene permanente el Frente en Defensa de la Educación Pública desde las 10, 11 de la mañana hasta las que oscurece prácticamente, ¿no? Entonces, pues, que se vayan a informar allá y que nos esperen porque vamos a ir a todas las escuelas. muy bien. Muchas gracias. Voces de cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.